Lo que estás a punto de escuchar no es historia, es revelación. No lo encontrarás en los sermones comunes, ni en los libros que todos leen, porque esta verdad ha estado oculta por generaciones, silenciada por el tiempo y borrada de la memoria colectiva. ¿Sabías que el primer Enoc mencionado en la Biblia no fue el justo que caminó con Dios, sino el hijo de Caín, el hombre que nació en una ciudad sin altar, criada en el exilio y fundada sobre el crimen? Pocos conocen su nombre, menos aún conocen su destino. Y casi nadie sabe que fue en medio del pecado más profundo que surgió uno de los despertares espirituales más poderosos de todos los tiempos. Este mensaje no es para escépticos ni para curiosos, es para aquellos que han sentido en lo más íntimo de su ser que no pertenecen a este mundo, para los que miran a su alrededor y no encuentran sentido en una sociedad sin Dios, para los que escuchan el susurro del cielo, incluso en medio del ruido de una generación perdida. Si alguna vez sentiste que eras diferente, si tu alma arde por una verdad más profunda, quédate, porque Enoc no solo fue llevado por Dios, su historia es una llave profética que puede abrir un nuevo nivel de comunión en tu vida. Suscríbete ahora mismo si estás buscando revelaciones espirituales que pocos se atreven a enseñar. Este canal no es entretenimiento, es un campo de entrenamiento para los elegidos, y lo que verás a continuación podría cambiar tu destino eterno. La construcción de una ciudad sin Dios. Tras cometer el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad, Caín no solo manchó sus manos de sangre, sino que también selló su alma con una maldición eterna. La Biblia nos relata en Génesis 4:16-17 que tras ser expulsado de la presencia del Señor, Caín se estableció en la tierra de Nod, y allí edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo, Enoc. Esta fundación, lejos de ser un acto de redención, representaba el intento desesperado de enterrar su culpa bajo los cimientos de una civilización humana, una ciudad nacida no de la fe, sino de la fuga, no de la obediencia, sino del orgullo herido. ¿Cuántas veces el ser humano, al caer, busca construir muros para no enfrentar la mirada de Dios? Lo que muchos no perciben es que aquella ciudad de Enoc fue la primera gran manifestación de una sociedad sin altar, un lugar donde la fe fue reemplazada por la autosuficiencia, donde la palabra de Dios fue silenciada para dar paso a la voz del ego. Caín no buscó levantar un santuario para el arrepentimiento ni un monumento para la oración, sino calles y murallas que perpetuaran su nombre y su linaje. Así comienza la historia de las civilizaciones que, generación tras generación, intentan edificar un reino humano, mientras rechazan el reino de Dios. La ciudad de Enoc fue el primer reflejo de una humanidad que corre tras logros materiales, pero camina de espaldas al Espíritu Santo. Imagínate por un momento a Caín supervisando la construcción. Cada piedra, colocada como un ladrillo de olvido, cada calle trazada como una ruta de evasión. Pero aunque Caín logró levantar paredes físicas, nunca pudo levantar un muro que bloqueara su conciencia. El peso de su crimen seguía palpitando en su sangre, y la ciudad misma, aún en su belleza incipiente, exhalaba un vacío espiritual. Jesús advirtió en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Caín ganó una ciudad, pero perdió la paz. ¿Cuántas veces hoy intentamos construir sueños, proyectos o relaciones, pero si no tienen a Dios como fundamento, terminan convirtiéndose en prisiones decoradas? La ausencia de un altar en la ciudad de Enoc no fue un descuido, fue una decisión consciente. Era una civilización que pretendía avanzar sin la necesidad de fe, de oración, de arrepentimiento. Pero cuando el Espíritu Santo no tiene lugar en las obras humanas, la decadencia espiritual es solo cuestión de tiempo. Caín, en su exilio, sembró las primeras semillas de una sociedad que creía que podía prosperar sin Dios. Y hasta hoy, las ciudades, las culturas y los imperios que rechazan la palabra de Dios siguen repitiendo esa tragedia silenciosa. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre la roca de Jesucristo o sobre la arena del orgullo humano? Hoy, más que nunca, esta antigua historia resuena en nuestros corazones. Tal vez también nosotros, sin darnos cuenta, hemos estado construyendo ciudades en áreas de nuestra vida
donde Dios no ha sido invitado a reinar. La Biblia Sagrada nos recuerda en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El poder de Dios no se manifiesta en proyectos humanos sin fe, sino en corazones rendidos a su voluntad. Hoy te invito a mirar tu interior. ¿Hay alguna parte de tu vida que has edificado lejos del altar? Si es así, es tiempo de detenerse, derribar lo que sea necesario, y comenzar a edificar sobre la fe, la oración y la palabra viva del Dios eterno. Pero eso no es todo. Viene a continuación puede cambiarlo todo. El despertar espiritual de Enoc. En medio de una ciudad que celebraba el éxito humano y ocultaba su vergüenza tras altas murallas, nació un niño llamado Enoc. Criado entre la abundancia material y la ausencia espiritual, su infancia estuvo marcada por un constante contraste. Por un lado, el bullicio de una sociedad que se gloriaba en sus logros. Por el otro, un sutil y persistente vacío que ni el oro ni los monumentos podían llenar. Desde pequeño, Enoc percibía que, aunque la ciudad parecía prosperar, algo esencial faltaba, y ese sentimiento, que otros acallaban con placeres y entretenimientos, en él se convertía en una semilla de preguntas profundas. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué, si todo es tan grandioso, el alma se siente tan sola? Los días de Enoc transcurrían entre los muros fríos de una civilización sin altar. Mientras otros jóvenes se enorgullecían de las obras de sus padres, Enoc comenzaba a sentir que esas obras eran huecas, como esculturas hermosas pero vacías por dentro. La palabra de Dios resonaba apenas como un eco lejano en la ciudad de Caín, y la oración era un arte olvidado. Pero el Espíritu Santo, que sopla donde quiere, comenzó a inquietar el corazón de aquel muchacho. En medio de la multitud, Enoc experimentaba un llamado silencioso, una sed que nada en el mundo material podía saciar. ¿Te ha pasado alguna vez, en medio del éxito o de la rutina, sentir que falta algo esencial que tus ojos no pueden ver pero tu alma anhela con desesperación? Cada atardecer, cuando el sol teñía de rojo los muros de la ciudad, Enoc se alejaba en soledad, buscando en los campos el susurro del Eterno. No sabía aún poner en palabras lo que sentía, pero dentro de él ardía una convicción. Debía haber algo más grande que la obra humana, algo que trascendiera las ciudades, las riquezas y los linajes. La Biblia Sagrada nos enseña en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Aunque Enoc vivía rodeado de una civilización que había expulsado a Dios de sus caminos, su corazón se inclinaba a buscarlo de forma genuina, pura, como un niño perdido que anhela el abrazo de su padre. Fue en ese secreto despertar espiritual donde comenzó la verdadera historia de Enoc. No fue un despertar producto de sermones o tradiciones, sino de un hambre interior que Dios mismo había sembrado. En medio de la cultura de la autosuficiencia, Enoc empezó a intuir que la vida eterna no se encontraba en la construcción de ciudades, sino en caminar en comunión con el Creador. Así, mientras muchos de su generación edificaban torres para alcanzar la gloria humana, Enoc comenzó a edificar un altar invisible en su corazón. Muy pocos entienden esto. El verdadero éxito espiritual no es visible a los ojos del mundo, pero en el cielo es celebrado como una ofrenda de fe viva y auténtica. Hoy, querido amigo, te invito a reflexionar. ¿Dónde estás buscando saciar la sed de tu alma? ¿En ciudades de logros humanos o en la presencia viva de Dios? El despertar espiritual no siempre viene con grandes señales. A veces empieza con un pequeño susurro, una inquietud santa que crece día tras día. Jesús nos recordó en Juan 4:14, «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Si sientes ese vacío inexplicable, no lo ignores. Es la voz de Dios llamándote a caminar con Él, el mismo llamado que una vez resonó en el corazón de Enoc, y que hoy resuena en el tuyo. Pero la historia no termina aquí. El próximo capítulo revela un conflicto que cambiará para siempre el destino de Enoc y de toda su generación. El conflicto entre Caín y Enoc. La tensión entre el mundo espiritual y el mundo carnal no es un concepto moderno. Está presente desde los primeros días de la humanidad, y en el caso de Enoc, esta batalla se encarnó en su propia sangre. Caín, su padre,
Había dedicado su vida a levantar una ciudad para dejar atrás su pasado, mientras Enoc buscaba, en silencio, levantar su alma para reconciliarse con el cielo. El conflicto era inevitable. Dos generaciones unidas por la sangre, pero separadas por el espíritu. Enoc empezó a cuestionar la estructura moral de la ciudad, su propósito, su origen. Comenzó a preguntar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué no hay altares en esta ciudad? ¿Por qué todo es tan ruidoso y aún así mi corazón se siente tan solo? Preguntas que Caín, en su orgullo, no toleraría. Caín veía en las preguntas de su hijo una amenaza, no porque fuesen violentas, sino porque eran verdaderas. Y la verdad, cuando toca una herida que no ha sido sanada por el arrepentimiento, causa dolor. Enoc no hablaba con odio, sino con un anhelo que Caín había enterrado hacía mucho, y eso lo desestabilizaba. El padre, que una vez asesinó a su hermano por celos espirituales, ahora veía reflejado en su hijo una nueva oportunidad para el cielo tocar la tierra. Pero su corazón endurecido ya no sabía cómo escuchar. ¿Cuántos padres hoy se enojan con sus hijos no porque estén equivocados, sino porque dicen verdades que ellos mismos se recusan a enfrentar? La conversación entre ambos se volvió áspera. Caín defendía su obra, su legado, su ciudad. Enoc hablaba del alma, de la oración, del silencio en que Dios habita. Era como si un muro invisible se levantara entre ellos. Génesis no detalla esta confrontación, pero si escuchas con los oídos del Espíritu, puedes sentirla entre líneas. En Mateo 10:34-36, Jesús ya lo había anticipado. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Cuando la luz entra en una casa construida en la sombra, la tensión es inevitable. Enoc no quería destruir a su padre, pero tampoco podía callar su conciencia. Y así, la distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. Enoc ya no podía habitar un lugar donde Dios no era bienvenido. Ya no encontraba reposo en las calles adornadas de su ciudad natal. Caín, por su parte, endureció aún más su corazón, aferrándose a sus logros como un náufrago a un pedazo de madera. Lo más triste es que, muchas veces, el conflicto entre generaciones no es sobre lo que uno hizo o dejó de hacer, sino sobre lo que uno se niega a reconocer. Enoc entendía que su llamado no era destruir la ciudad, sino no dejarse consumir por ella, no pelear contra su padre, sino permanecer fiel al susurro divino que lo llamaba más allá de los muros. Querido amigo, esta escena nos confronta profundamente. ¿Cuántas veces también hemos tenido que escoger entre agradar a los hombres o seguir la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos hijos hoy sienten ese mismo peso en sus hogares, en sus iglesias, en sus relaciones? No estás solo. Enoc también tuvo que romper con el legado de orgullo para abrazar el legado de la fe. Y si tú estás enfrentando un conflicto similar, recuerda lo que dijo Pedro en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces, el verdadero amor no es conformarse con el error, sino permanecer firme en la verdad, aunque duela. Y esa verdad, cuando es sembrada con amor, siempre lleva fruto, a su tiempo. Pero lo que viene a continuación es aún más revelador, porque cuando el espíritu se retira de una ciudad, las consecuencias no tardan en manifestarse. La decadencia de la ciudad de Caín. Toda obra humana sin Dios, por más imponente que parezca, está destinada al colapso. La ciudad de Enoc, construida con los sueños y temores de Caín, empezó a mostrar grietas que no eran visibles a simple vista, pero que el espíritu podía discernir con claridad. A pesar de su apariencia de éxito y progreso, por dentro algo se estaba pudriendo. Las relaciones se volvían más frías, los corazones más egoístas, y la esperanza se apagaba como una lámpara sin aceite, sin altar, sin oración, sin palabra de Dios. Todo se volvía ruido y vacío. La Biblia nos recuerda en Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en mí no se vano trabajan los que la edifican. Y aunque Caín había levantado murallas, no podía proteger su ciudad del juicio que viene cuando se ignora al Creador. Los sabios de la ciudad comenzaron a notar que algo andaba mal. Las cosechas ya no eran tan abundantes.
Los conflictos entre familias crecían, y la ansiedad se apoderaba de los más jóvenes. Algunos lo atribuían a ciclos naturales, otros a mala suerte, pero los más sensibles al espíritu sabían, algo esencial se había perdido, la ausencia de Dios, esa que Caín trató de disimular con arquitectura y orden social, comenzó a manifestarse en cada rincón. El pecado oculto no desaparece, solo cambia de forma, hasta que lo consume todo. ¿Cuántas sociedades modernas hoy repiten este patrón? Grandes por fuera, decadentes por dentro. Y lo más trágico es que, cuando se rechaza la luz, las tinieblas no tardan en reclamar su espacio. En medio de ese caos creciente, los seguidores de Enoc, que había decidido alejarse, comenzaron también a retirarse, en silencio. Aquellos que sentían que la gloria de la ciudad era una fachada vacía, buscaron refugio fuera de sus muros. No fue una rebelión, fue un éxodo espiritual. La ciudad de Caín, al rechazar la presencia de Dios, se convirtió en un lugar inhabitable para los que buscaban la vida eterna. Isaías 55:6 nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero ellos no quisieron, preferían mantener las apariencias antes que rendirse al arrepentimiento, y así, sin darse cuenta, comenzaron a edificar sobre cenizas. El poder de Dios no puede ser simulado. Puedes levantar imperios, construir templos vacíos, crear rituales sin alma, pero si el Espíritu Santo no está presente, todo se convierte en religión sin revelación, sistema sin salvación. La ciudad de Caín se tornó en símbolo de lo que ocurre cuando el hombre quiere ser su propio Dios. La misma ciudad que un día fue símbolo de conquista, se tornó en desierto espiritual. Las risas se apagaron, la música se volvió melancólica, y las plazas comenzaron a vaciarse. Cuando Dios no es el centro, el alma de una sociedad muere lentamente. ¿Y tú? ¿Dónde estás edificando? ¿En el ruido de lo aparente o en la roca eterna de Jesucristo? Hoy, más que nunca, el mensaje de esta historia debe tocar nuestro corazón. La decadencia no siempre comienza con destrucción visible, sino con la desconexión espiritual. Todo lo que se construye lejos del reino de Dios, más temprano o más tarde, se desmoronará. Pero aún hay esperanza para quienes deciden salir, como Enoc. Aún hay caminos para los que anhelan el susurro divino por encima del aplauso humano. La Biblia Sagrada nos enseña, en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si sientes que algo en tu entorno está colapsando, no te desesperes. Tal vez es el cielo llamándote a salir, antes de que sea demasiado tarde. Pero aún falta lo más glorioso, porque fuera de la ciudad, donde nadie esperaba, Enoc fue encontrado por el Dios viviente. La ascensión espiritual de Enoc. Cuando todos se dedicaban a construir ciudades, Enoc decidió construir una relación. Mientras su generación labraba campos, fundaba clanes y buscaba riqueza, él caminaba, pero no solo, caminaba con Dios. Génesis 5:24 nos entrega una de las declaraciones más misteriosas y poderosas de toda la Biblia. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. No hay muchos detalles, no hay testigos mencionados, no hay ceremonias registradas, solo una frase y una eternidad transformada. Enoc no murió, fue arrebatado, porque su comunión con el Creador era tan profunda, tan pura, tan viva, que el cielo no quiso esperar. ¿Puedes imaginar eso? Ser tan íntimo de Dios que este mundo ya no sea suficiente para ti. Enoc no fue un sacerdote del templo ni un guerrero famoso. No se nos dice que haya realizado milagros, escrito libros o liderado ejércitos, pero hizo lo más importante. Caminó en fe en medio de una generación corrompida. En Hebreos 11:5 se nos aclara: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su vida fue un altar invisible, una oración constante, una obediencia silenciosa pero poderosa. Mientras otros hablaban de Dios, Enoc hablaba con Dios, y esa comunión lo fue separando poco a poco de todo lo que era terreno, hasta que el velo entre lo visible y lo eterno se rompió. Pero no creas que fue fácil. Enoc tuvo que alejarse.
Tuvo que abandonar la ciudad de su padre, cortar la herencia de la sangre para heredar el reino del espíritu. Caminó por el desierto, no solo geográfico, sino existencial. Soportó el rechazo, la incomprensión, la soledad, pero en ese silencio de los hombres, escuchó la voz de Dios con más claridad que nunca. Cada paso que daba en dirección contraria al mundo era un paso más cerca del cielo. Cada vez que renunciaba a una gloria humana, recibía una revelación divina. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar la ciudad para encontrar a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar la aprobación de los hombres para recibir el testimonio del Espíritu Santo en tu interior? La ascensión de Enoc no fue una recompensa tardía, sino la consecuencia natural de una vida de intimidad. Lo que muchos esperan experimentar después de la muerte, él lo vivió en vida, y su historia se convierte en una profecía viviente para nosotros. Si es posible vivir en este mundo, pero no ser de él. Si es posible caminar en carne, pero conducido por el Espíritu. Si es posible agradar a Dios más que a los hombres. Enoc no desapareció porque se escondió, desapareció porque fue consumido por la gloria. El poder de Dios no lo eliminó, lo elevó, porque donde hay fe, hay ascensión. Donde hay oración genuina, hay transformación. Donde hay renuncia verdadera, hay recompensa eterna. Hoy, querido discípulo del reino, te dejo una pregunta que puede cambiar tu historia. ¿Estás caminando con Dios? ¿O solo caminando? Enoc no fue llevado por saber mucho, por hablar bonito o por ser perfecto. Fue llevado porque caminaba con Él. Cada día, cada paso, cada decisión, era una ofrenda viva. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa dónde naciste, quién fue tu padre o qué ciudad te formó. Si decides caminar con el Creador, Él hará en tu vida lo que hizo con Enoc. Te elevará por encima de la confusión, del pecado, del miedo, y te hará desaparecer del sistema de este mundo para convertirte en ciudadano de su reino eterno. Pero espera, porque esta historia es solo o principio de una revelación aún más profunda. Si has sentido lo que Enoc vivió, no te vayas. Lo que viene en la introducción lo cambiará todo. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que tu alma quiere alejarse de todo, como Enoc, para caminar solo con Dios? ¿Has sentido esa incomodidad espiritual que no se cura con logros ni aplausos, sino solo con presencia divina? Si esta historia tocó tu espíritu, es porque Dios te está llamando a caminar más cerca de Él. No ignores ese susurro, no apagues esa luz, porque como Enoc, tú también puedes ser apartado, elegido, elevado. Suscríbete ahora y activa la campana, porque este canal no te dará información, te dará transformación. Y si este mensaje te estremeció por dentro, no te pierdas el próximo video, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos allá, caminante del reino. Que Dios te bendiga poderosamente.